¿Ya? Entonces, si hay una alteración, no se puede secretar. Por ejemplo, ¿qué enfermedad les dije? Hepatitis. Una hepatitis o el caso de cirrosis o cualquier enfermedad que haga que el hígado no funcione bien, no va a permitir que se secrete. Entonces, cuando ya empieza una alteración en la secreción, aumenta la bilirrubina directa. ¿Ya? Ejemplo entonces de elevación de bilirrubina directa, hepatitis, cirrosis o cualquier enfermedad propia de los hepatocitos. Entonces, ¿qué enfermedades van a producir alteración o elevación de la bilirrubina directa? La más frecuente, la obstrucción biliar. ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo se llama eso? Cuando obstruye el colédoco. Fácil, ¿no? Coledocolitíase, obviamente. Entonces, ahí está una piedrita. Se secreta la bilirrubina directa y se va formando conductos más y más grandes hasta formar finalmente el colédoco. ¿Ya? Y si hay una piedra acá, ¿se va a poder secretar o va a poder ser drenado esa bilis al duodeno? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La bilis va a regresar. Eso obviamente va a hacer que el colédoco se distienda. Esta imagen. Este es un cálculo. ¿Ya? Puede estar el cálculo en el colédoco o en cualquier conducto biliar. La bilis regresa, vuelve a ingresar al hepatocito y del hepatocito vuelve a salir hacia la sangre. Entonces la concentración de bilirrubina directa en la sangre va a aumentar. Entonces una causa de elevación de bilirrubina directa, ¿cuál será? Colédoco. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no se puede secretar? Si no se puede secretar, la bilirrubina directa va a quedar acá amontonada. Va a quedar ahí en mayor cantidad de lo habitual. ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando no se puede secretar? ¿Qué dice ahí? Defecto de la secreción biliar. Anoten ese nombre, esa pregunta también ese nombrecito es importantísimo. El síndrome de Dubin-Johnson. ¿Cuál es la alteración ahí? Que no se puede secretar. ¿Ya? Hay una alteración en la secreción. Nos preguntan, en el síndrome de Dubin-Johnson, ¿qué está más elevado? ¿La directa o la indirecta? Directa. La directa. ¿Ya? Entonces, síndrome de Dubin-Johnson es otra enfermedad congénita que tiene la característica de que está elevado la bilirrubina total a predominio de la bilirrubina directa. El resto del perfil hepático, igual que el Gilbert y el Krige-Najar, también está normal. Solamente la bilirrubina está elevado a predominio de la bilirrubina directa. ¿Y cuál es la alteración? ¿Cuál es la fisiopatología? No hay una adecuada secreción. Anoten eso, ¿ya? Dubin-Johnson, alteración en la secreción, hay alteración o hay elevación de la bilirrubina total a predominio de la directa y el resto del perfil hepático está normal. ¿Y cómo está la biopsia? En el hígado, todos los hepatocitos, anoten eso, están normales. Pongan un asterisco grande ahí porque es importante eso. El hígado se vuelve negro porque hay una acumulación de pigmento de los hepatocitos. ¿Ya? Es algo característico del síndrome de Dubin-Johnson. ¿Ya? Más que todo lo que dice acá, esto es importante. El hecho que el hígado se vuelve negro. Y algo más que tienen que notar importante, que el hígado es doloroso. El hígado puede ser doloroso. ¿Ya? No estoy indicando que el hígado esté mal, por si acaso. Son características del síndrome de Dubin-Johnson. Repito, características del síndrome de Dubin-Johnson. La fisiopatología, hay una alteración en la secreción. Perfil hepático, lo alterado es la bilirrubina directa. Resto del perfil hepático, normal. En la histología, el hígado está normal, pero es un hígado de color negro. Y hay dolor a la palpación del hígado. ¿Ya? Otra patología es el síndrome de Rotor.
También se caracteriza porque hay una elevación de la bilirrubina a predominio de la bilirrubina directa. ¿Ya? Perfil hepático normal y todo el resto normal. Entonces, como resumen, solo tienen que aprendérselo todo lo que está en rojito. Sencillo. A ver, Gilbert, traten de recordar, de memoria, chicos, a ver. ¿Cuál es la fisiopatología en Gilbert? ¿Dónde ocurre la alteración? Alteración en la conjugación. ¿Dónde más había la alteración? En la captación. Y había cierto grado de hemólisis. ¿Qué es lo más importante en el Gilbert? La alteración en la conjugación. ¿Ya? O sea, si ven una pregunta donde dice, en el síndrome de Gilbert la alteración principal es, y te ponen las tres alternativas, tú tienes que marcar conjugación. Si no hay conjugación, ya marcas captación o hemólisis. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Y cuál es lo característico? ¿Qué se eleva en el síndrome de Gilbert? La bilirrubina. ¿Qué bilirrubina? Indirecta. ¿Hasta qué valor máximo? Hasta 5. ¿Ya? ¿Es mortal? ¿Produce mortalidad en los pacientes? No. ¿Y cuál es el principal desencadenante? El estrés. Que el paciente tenga una infección, una operación, cualquier situación de estrés. ¿Ya? Fácil. Gilbert, Krieger-Najar, ¿cuántos tipos hay? 2 tipos. ¿Cuál es el que el paciente llega a fallecer a temprana edad? El tipo 1. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total. Totalmente está ausente. En cambio, en el tipo 2 hay una ausencia parcial. ¿Ya? ¿Qué más? En Krieger-Najar, ¿cuál predomina? ¿La bilirrubina directa o indirecta? La indirecta, igual que en el Gilbert. ¿Cuál es la diferencia en el tipo 2? Que la bilirrubina indirecta se eleva entre 6 a 20. En cambio, en el Gilbert es menos de 5. ¿Ya? ¿Cuál de estos llega a morir a temprana edad, el paciente? El tipo 1. El tipo 2 llega, es prácticamente igualito que un Gilbert. La única diferencia es el valor de la bilirrubina. ¿Ya? ¿Cuáles son las que se elevan a predominio de la directa? Mixtas, dicen como algunos. Directa e indirecta, pero es predominantemente la directa. El Dubin-Johnson y el rotor. ¿Cuál es la fisiopatología del Dubin-Johnson? Alteración en la secreción. ¿Qué se eleva principalmente en ambos? La directa. ¿Y cuál es la diferencia entre el Dubin-Johnson y el rotor? Clínicamente, el Dubin-Johnson es doloroso a veces. En cambio el rotor no. ¿Qué otra diferencia tiene en el color del hígado? El Dubin-Johnson es de color, es un pigmento negro. El hígado se torna oscuro, negro. O sea, con esta sola diapositiva van a poder responder varias preguntas, ¿ya? ¿Qué más? Y las hepatopatías que producen alteraciones en general, por ejemplo, vamos a ver. De todo esto solo apréndanse, chicos. ¿Qué es colestasis? ¿Qué me puede decir qué es colestasis? Anoten, a ver, colestasis, pónganle como asterisco. Se refiere a una dilatación de las vías biliares por una obstrucción y se caracteriza por tener la bilirrubina directa alta. ¿Ya? O la bilirrubina elevada a predominio de la directa. Todas las enfermedades están relacionadas con eso que les acabo de mencionar. Para que no se aprendan tantas patologías, vamos a hacer las más importantes. Una de ellas es la coledocolitiasis. ¿Ya? Aquí está propiamente una coledocolitiasis. ¿Será una colestasis extrahepática o intrahepática? Extrahepática, porque está fuera del hígado, obviamente, ¿no? Y si el calculito se ubica acá, ¿cómo será la colestasis? Intrahepática. Entonces, cuando el problema ocurre fuera del hígado, extrahepática. Y cuando ocurre dentro del hígado, intrahepática. Muy fácil sería esa pregunta, ¿no? Cuando está dentro del hígado, ¿cómo se llama? ¿Extrahepática o intrahepática? Ya pensaría, ¿no? No sé, doctor, está con champán esa pregunta. Tiene truco esa pregunta. Así piensan en los exámenes, ¿ah? Cuando esté en el examen del ENAM, residencial o cualquier examen de esos, van a encontrar una pregunta tan fácil que van a decir, esto tiene chapada. Estoy seguro que esto tiene chapada.
Pero las preguntas son bastante sencillas, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece esto? Arbolito de Navidad no van a decir, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué representa? Un cáncer. ¿Está produciendo colestasis o no? Está obstruyendo el colédoco, entonces está produciendo colestasis, viene de estasis, que no hay un buen flujo de la vía biliar, ¿ya? Entonces, ¿será una causa de colestasis extrahepática o intrahepática? Extrahepática. Entonces, un tumor de cabeza de páncreas es causa que compromete al colédoco, es causa de colestasis extrahepática, ¿ya? Sencillo. Ahí se nota dónde está el cáncer. Dentro del colédoco, porque no hay una masa que esté comiendo por fuera. ¿Será una colestasis extrahepática o intrahepática? Extrahepática, ¿no? Muy distinto a decir que el cáncer está en el colédoco, porque acá el cáncer está en el colédoco y acá ¿dónde está el cáncer? En el páncreas, pero ambos son colestasis extrahepática, o sea, son causas de colestasis extrahepática. Y pregunta, ¿en colestasis qué se eleva del perfil hepático? ¿La fosfatasa alcalina o las transaminasas? Las fosfatas alcalinas. Entonces, característico de colestasis es que se eleve la fosfatasa alcalina. ¿Y qué más? ¿Qué enzimas más se elevan? La GGTP y la 5-nucleotidadas, ¿no? Fácil. Causas de ictericia poshepática, más que obvio, ¿no? Cáncer que comprime el colédoco, puede ser un cáncer de cabeza de páncreas, cáncer del propio colédoco, cáncer de la papila, cáncer del duodeno que comprime también, ¿ya? Y la otra causa, los cálculos. Y cirrosis, ¿cómo la cirrosis produce ictericia? El siguiente tema creo que es cirrosis. Gracias, chicos. Ahora listo, se vayan divertido. ¿A qué hora juega, chicos? ¿Cuál es buen score? Ganamos. Mamá. ¿Quiénes votan por 1? Levanten la mano. Por 2. Por 3. Ahí no hay 3. 4. Por 5. Por 6. Por ahí, perdón. Nada. Pero ¿por qué voten por algo, chicos? Es porque más de 5. Yo les pregunté cuántos virus producen hepatitis. Y no solo los 5 virus son causantes de hepatitis, por si acaso. Esos son los virus hepatotropos, los que tienen predilección por invadir el. Pero hasta el herpes, hasta el citomegalovirus, hasta el VIH puede producir hepatitis, ¿ya? Estos son los virus hepatotropos, ¿ya? Los que tienen predilección por el hígado. De forma sencilla les voy a explicar, ¿ya? Para que no se olviden nunca. A ver, el virus hepatitis A, ¿qué van a notar? Simple. ¿Cómo es la forma de contacto? Fecal, oral. ¿Es agudo o es crónico? Fecal. ¿Agudo o crónico? Agudo. ¿Qué más? ¿Produce cirrosis o no produce cirrosis? No produce cirrosis. Solo tienen que saber hepatitis esto. Hepatitis A. ¿Por qué es importante que ustedes sepan? Porque el paciente te va a decir, ¿sabes qué? Mi hijo ahorita está un poco mal del hígado, el paciente venía acá, entonces se toca acá. Está mal del hígado, así, se toca este lado. Y dice, cuando ha sido niño ha tenido hepatitis A y tengo miedo que sea cirrosis. ¿Qué le van a decir ustedes? Tengo miedo. Mire, señor, no tenga miedo, porque primeramente el virus hepatitis A solo produce hepatitis aguda y nunca produce cirrosis. Y segundo, que el hígado no está en este lado. Me duele mi hígado. Me han hecho una ecografía y me han dicho que tengo hígado graso. Yo creo que es porque mi hijo tuvo hepatitis A. Así son los pacientes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tienen que saber esto.
Estas tres cositas, ¿por qué tienen que saber esto? Porque con eso van a ayudar mucho a los pacientes. Vienen muy desesperados la familia. Ha tenido mi hijo cuando tenía 5 años hepatitis y por eso tengo miedo que haga cirrosis. Y el de la farmacia me ha dicho que le haga a un especialista porque quizás su cirrosis ya está empezando a producirse. Así bien, entonces. En hepatitis B, ¿cómo es el modo de contagio? Tristemente es sexual, ¿no? Has hecho travesuras, dice, ¿no? Sangre. ¿Quién está recordando? Sexual y cuando hay contacto con sangre. ¿Es agudo o crónico? Lamentablemente este puede ser tanto agudo como crónico. ¿Produce cirrosis? Si produce infección crónica, sí produce cirrosis. Lamentablemente. ¿Ya? Acá ponemos, ¿tiene cura? Sí. Acá lo vamos a poner entre comillas, sí y no. El otro virus, virus hepatitis C. ¿Cuál es el modo de contagio? Principalmente sangre y también dicen que es sexual. ¿Ya? ¿Cuál produce? ¿Agudo o crónico? Crónico. Solamente crónico. ¿Y si produce crónico, produce cirrosis? Sí. Sí, produce cirrosis, lamentablemente. ¿Cura? Sí tiene cura. Mira, ¿tiene cura? ¿Cómo va a tener cura? No creo. Nos está engañando, digamos. El último, virus de hepatitis D. ¿Cómo es el modo de contagio? Es igual. Sangre sexual. ¿Crónico o agudo? Crónico. ¿Produce cirrosis? Sí. Sí, produce cirrosis. ¿Tiene cura? ¿Se cura? Sí, se cura. ¿Ya? Ahora dirán, pero yo siempre sabía que la hepatitis C producía cirrosis. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando produce una hepatitis aguda, ¿qué síntomas creen ustedes que produzca? ¿Cuáles creen que sean los síntomas de una hepatitis aguda? ¿Tiene mota? ¿Alguien tiene mota, papel higiénico? No es la influenza, por si acaso. ¿No? Tampoco es el virus de la gripe, por si acaso. ¿No? Se llama rinovirus. ¿Ya? También produce el adenovirus. También el virus de la influenza. Todos esos producen infección viral. Y cuando han tenido resfriado, ¿qué han sentido? ¿Qué sentían? ¿Cómo dicen? Estoy resfriado, dicen así, ¿no? Entonces puede producir esto. ¿Qué más sienten, chicos, cuando tienen resfriado? Fiebre, rinorrea. ¿Qué más sienten? Pueden tener escalofríos. ¿Qué más? ¿Les da tos? También puede sufrir tos. Luego de eso, claro, cefalea. Coriza. Le decimos coriza a veces. Entonces, cuando tienen todo esto, es una infección, es un proceso agudo. ¿Ya? Entonces, es probable que cuando ustedes tienen hermanitos, sobrinitos, ustedes mismos cuando han sido niños, ¿se han resfriado? Sí, se han resfriado. ¿Han tenido estos síntomas? Sí, han tenido síntomas. Pues quizá no hayan tenido resfrío, sino hayan tenido hepatitis A. Es probable. Es muy probable. ¿Ya? ¿A qué edad generalmente nos contagiamos de la hepatitis A? Generalmente menor de 5 años. ¿Y qué hacen cuando tienen síntomas un niño? ¿Qué hacen? ¿Qué le dan? Paracetamol, ibuprofeno, y están muy desesperados, antibióticos. Y se curan. ¿Alguna vez a un niño con estos síntomas le han hecho examen de virus? ¿Le han hecho examen de hígado? No. Y por acá abajo está la ictericia, que generalmente da cuando son mayores de 5 años. O sea, si hablamos de virus hepatitis A, hacemos un cuadro, y los que tienen ictericia
Cuando son menos de 5 años, pocos hacen ictericia. Cuando son mayores de 5 años, más hacen ictericia. Entonces, este porcentaje no hace ictericia, es panictérico y simplemente ha tenido todos estos síntomas. Y a veces por ahí incluso puede asociarse la diarrea. Entonces, niño que tenga estos síntomas, que ustedes han tenido, puede ser que haya tenido una hepatitis A. Tenemos que hacerle a todo niño que se les pida sus exámenes de hígado. Nadie va a hacer eso, obviamente, ¿no? Entonces, esta es la fase aguda. Hepatitis C y hepatitis D no producen estas fases. Producen la infección, producen de frente el daño y de forma crónica tampoco da síntomas cuando está crónico. ¿Saben cuándo da síntomas? Cuando ya está en cirrosis. Ahí recién da los síntomas. ¿Y síntomas de qué da? ¿De la hepatitis? Da síntomas de cirrosis. Entonces el paciente viene vomitando sangre, con la barriga hinchada, ya con la ictericia por la cirrosis. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Parece que tiene cirrosis. Te haremos un examen para ver cuál es la causa. Y salió hepatitis C. Te has contagiado de la hepatitis C y esa es la causa de tu cirrosis. Pero estoy ictérico, es por la cirrosis, ya no es por la hepatitis C. Si uno por cualquier examen de laboratorio, examen de trabajo, digamos, se hace el examen del virus hepatitis C, y si lo encontramos, más probable que esté en crónico, pero no necesariamente significa que esté en cirrosis. Cirrosis no es lo mismo que crónico, por si acaso. Es distinto. Entonces, si a este paciente que tiene hepatitis C está en crónico, está empezando, está a la mitad, donde sea que esté, tú le das tratamiento contra el virus hepatitis C, puedes curar y detienes la evolución y no va a llegar a cirrosis. Entonces, ¿tiene cura el virus? Sí tiene cura. Pero obviamente si llegó a cirrosis, ya de qué sirve que cure, ya no llega. ¿Se entiende? En cambio, el virus hepatitis B puede producir un cuadro agudo o de frente irse a lo crónico. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo te vas a dar cuenta que es un cuadro agudo? Lamentablemente llega un paciente y dice, ¿sabe qué, doctor? Yo hace un mes viajé, trabajé en Maldonado, característico, en las minas. Los pacientes ahí tienen plaquita, bueno. Entonces me fui a unos lugares a conocer personas hermosas y creo que no me cuidé. Y desde ahí, después de un mes, me puse amarillito. ¿Qué cree que tengo, doctor? ¿Usted cree que sea Gilbert? Tienes que decir, lamentablemente, si no te has cuidado, no has usado protección, y esa zona es endémica, y tienes todos los síntomas asociados a la ictericia, es muy probable que te hayas contagiado de hepatitis B. O peor aún, lo que puede pasar en ustedes, ¿eh? Es más peligroso, es terrorífico prácticamente. ¿Alguna vez se han pinchado con una aguja? ¿Nunca se han pinchado por accidente? A veces ocurre que tú estás, por ejemplo, los internos cuando llegan al internado, un compañero de internado entró a sala, los que quieren ser cirujanos les fascina entrar a sala, o sea, por gusto. Entra a la sala y sale contento, y dice, ¿qué pasó con tu mano? Nada, y estaba con sangre. ¿Qué pasó? Que el guante se cortó, se fijó la mano y se cortó un poco. ¿Qué es lo que deben hacer en ese caso? ¿Tú cómo sabes que ese paciente no tiene hepatitis B? ¿Qué haces? Aparte de asustarte. Lavarte con todo el modo, lo que sea, pero ya hubo contacto. Si a algunos les pasa eso, chicos, lo primero que tienen que hacer es ubicar al paciente y hacerle examen sí o sí a ese paciente. De virus hepatitis B, de virus hepatitis C y de VIH. Los 3 exámenes tienen que hacer sí o sí. Y si para tu mala suerte, después de que te has cortado, a pesar de que el paciente le has hecho el examen y ha salido negativo, de un mes o una semana, 2 semanas, te vuelves ictérico, es probable que te hayas contagiado. ¿Ya? Pero la mayoría de los pacientes que hacen hepatitis aguda, o hepatitis B, muy poco porcentaje, solo 25% hacen hepatitis aguda. Los que hacen, generalmente son no. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. ¿Y por qué les dije que se cura? A ver, entre comillas. ¿Qué pasa si tú, digamos, te has pinchado? ¿Ya? Y te hacen el examen de virus hepatitis B y sale positivo.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se cura? No se cura realmente la hepatitis B. Todos estos virus es un virus RNA. Este es un virus RNA y este es un virus RNA. Su material genético se replica a través de su RNA. En cambio, el virus hepatitis B es un DNA. Nuestros hepatocitos, ¿qué tienen para replicarse? ¿DNA o RNA? DNA. Como para que se entienda. Si este es un hepatocito, este es su DNA, y este es un virus que es circular, y este es su DNA. Entonces dice que se ubica ahí. Y queda ahí, para siempre. Por eso no se cura. Porque si quieres eliminar a todo el virus, definitivamente tendrías que eliminar a todos los hepatocitos. Y eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el virus entra a la sangre, las defensas salen a matar ese virus. Entonces, todo virus que encuentran lo eliminan. Cuando no hay virus en la sangre, no hay quien lastime al hepatocito. Entonces, cuando las defensas son buenas, el virus hepatitis B se ubica acá, ahí oculto. Pero cuando el virus reconoce que las defensas están bajas, por ejemplo, ¿en qué enfermedad? ¿En qué enfermedad las VIH? Entonces, como no hay buenas defensas, este virus se replica. Y a partir de acá forma nuevos virus. Rompe el hepatocito, ingresa a la sangre. Por eso se dice que el virus hepatitis B no tiene cura. Ya queda para siempre y uno tiene que saber que tiene el virus hepatitis B. ¿Todos van a producir cirrosis? Si es que tú logras controlar la infección, no necesariamente va a producir cirrosis. ¿Ya? Entonces todo el resumen de hepatitis está acá, chicos, en esta diapositiva. Para que sea más sencillo, para que sepan que todos tienen las diapositivas, para que puedan estudiar sobre todo. Vamos a apagar las luces para que puedan dormir. Para que repasemos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la infección? Hay un ciclo vital. Ocurre un periodo de incubación. ¿Saben qué es eso, no? No es necesario que se lo aprendan todo esto, ¿ya? No les voy a preguntar eso por si acaso. Mucha memoria se les parece. Lo que sí tienen que saber es que una vez producido el periodo de incubación se van a producir las manifestaciones clínicas. Todo lo que les he mencionado está acá. O sea, anorexia, náuseas, todo lo que sienten cuando han estado resfriados. ¿Ya? Exactamente todo. Ese es el periodo clínico, que no en todo se da. ¿Ya? Fiebre, fatiga, todas las molestias que ustedes han tenido. Luego de una fase prodrómica, o puede haber una fase clínica. La fase prodrómica es cuando generalmente se da la incubación, la fase clínica cuando se dan las manifestaciones, y la siguiente es la fase ictérica. Anoten para que no se confundan, chicos. A ver. Periodo de incubación, periodo clínico, periodo ictérico y periodo de convalescencia. La incubación, obviamente, cuando el virus está replicando. Prodrómica, que algunos lo consideran como uno solo en cuanto a la clínica, cuando dan las manifestaciones sistémicas. Y la fase ictérica. Ahí en fase ictérica, pónganle entre paréntesis, no todos hacen fase ictérica. Y finalmente la fase de convalescencia, donde el paciente comienza a curar. ¿Ya? Eso es básicamente de hepatitis aguda. En el laboratorio, vámonos de frente al laboratorio. Anoten, TGO, TGP es el que principalmente se eleva. Póngale, si tienes un TGO, TGP en cualquier paciente que esté mayor de 800, tú tienes que sospechar que es hepatitis. Pide el examen de hepatitis. Por más que esté sano, recontra bien, no esté ictérico, sea una monjita, un curita, lo que sea, pídele exámenes de virus, ¿ya? Porque ese TGO, TGP mayor de 800 te está diciendo que puede ser un virus, ¿ya?
Ustedes saben que no se puede confiar en nadie, ¿no? Absolutamente en nadie, ni en los curitas ni en las monjitas. ¿Qué más? Principalmente eso. ¿La fosfatasa alcalina se puede elevar? ¿Se puede elevar? Ya ustedes saben que sí, ¿no? Pero el que se eleva más es T2-PGP. ¿Y cuál estará más elevado en caso de hepatitis viral? ¿La bilirrubina directa o indirecta? Directa. La directa principalmente, ¿ya? Y en caso de infección aguda, ¿cómo estará la albúmina? ¿Aumentado o disminuido? ¿Cómo estará la albúmina? ¿Normal, perdón, o disminuido? Normal. Normal, porque es un proceso agudo. Si tú tienes un paciente que está histérico y tú dices, este paciente me late que es virus, y tiene la albúmina disminuida, ¿es una hepatitis aguda o crónica? Crónica, ya puede ser quizás cirrosis. Pero si la albúmina está normal, quizás sea un proceso agudo. ¿Ya? Para eso te sirve la albúmina. ¿Qué más? Hablemos de la hepatitis A. Toda esa clínica de la infección aguda es propia de la hepatitis A, porque es la que principalmente produce infección aguda. ¿Ya? Ya les dije que la transmisión es fecal oral. Ya les mencioné que no se asocia a enfermedad crónica. Los extranjeros siempre que van a venir se hacen vacunar de la hepatitis A, porque allá no es endémico. ¿Perú es endémico? Muy endémico, ¿no? Y acá dice, ¿no? Contacto sexual, ¿qué se refería con eso? Pues usted dijo que no. Comportamientos inapropiados, pues, ¿no? ¿Qué significa HSH? Hombre, sexo, hombre. Claro, ¿no? Porque obviamente ellos ya saben qué pasa, ¿no? Eso es. Pues, incubación, síntomas, ictericia y proceso de remisión. ¿Ya? ¿Qué más le falta? Ya, lo que quiero que anoten por favor, a ver. Anoten, mira. En hepatitis aguda, cuanto más joven da la infección, más niños en este caso, menos riesgo o menos probabilidad de que dé ictericia. Cuanto más mayor, más probabilidad de que dé ictericia. Y cuanto más mayor, más probabilidad de que dé falla hepática aguda. En niños es muy improbable que la hepatitis A produzca falla hepática aguda. Pero en adolescentes, si a ustedes, digamos, jóvenes en este caso, a ustedes les da una hepatitis aguda, si les da, es probable que sea un poquito más agresivo la hepatitis. ¿Ya? ¿Qué más? La hepatitis C. Ya saben que se contagia sangre contaminada, vía sexual también. Esto es importante. Trasplante de órganos, previo a 1992. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen que es importante ahí el año? ¿Qué tiene que ver con la hepatitis C? Una pregunta, si ustedes van a transfundir sangre, ¿qué van a exigir que hagan con la sangre antes de que les pongan? Póngale nomás de frente, con confianza, digamos. Primero, ¿qué tipo de sangre es? Y segundo, que se han hecho o no un descarte, que no tenga VIH, que no tenga hepatitis B, que no tenga hepatitis C y obviamente hepatitis D. Eso tienen que preguntar obviamente. Antes de este año, solo se verificaba que no había hepatitis B, porque no se conocía la hepatitis C. Entonces, antes de este año, cuando han transfundido sangre o han hecho donación de órganos, obviamente ha habido casos en que han transfundido también hepatitis C, porque no se conocía. Por eso, un paciente que haya recibido órganos antes del 92 o que le hayan transfundido sangre y se pone histérico, tienes que pensar en hepatitis C. ¿Ya? Y como les mencioné, desarrollan hepatitis crónica 70-75% y también desarrollan cirrosis. ¿Qué más? Hepatitis C, solo apréndanse por la forma de contagio, la transmisión, ¿ya? Por sangre, sexual, segundo, y por trasplante de órganos. También apréndanse que produce hepatitis crónica y por tanto cirrosis. ¿Qué más? Que sí tiene cura, ya les mencioné. Y los síntomas que producen son los relacionados con cirrosis. Generalmente produce síntomas ya todos los relacionados a cirrosis.
Voy a hacer un resumen de todas las diapositivas, ya para que no tengan, para que sea más fácil para ustedes estudiar. Hepatitis D. ¿A qué palabra les recuerda la D? A ver, como ejemplo, como adivinanza, ¿ya? Cuando un hombre tiene su pareja y se separan, ¿quién sufre más? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿El engañado? El engañado, ¿no? ¿Ya han visto que ha habido casos en que a pesar de que se han enterado de que le han engañado, sigue a su lado? Ustedes han visto, ¿no? Le ha engañado y sigue a su lado. No se quiere despegar. A pesar de que sabe, todos le hemos dicho, y a pesar de que sigue a su lado. ¿Por qué? Porque es dependiente. Dependiente de la B. Entonces, es un virus dependiente. Ustedes saben que es un virus dependiente. ¿De qué es dependiente? De la B. Del bueno, ¿no? O de la buena, o sea, del virus hepatitis B. Es totalmente dependiente. Porque acá dice ustedes acá, coinfección y superinfección. ¿Qué quiere decir coinfección? Cuando te contagias del virus hepatitis B y virus hepatitis D juntos. O sea, para tu mala suerte, ya han transfundido la sangre de un paciente que tenía virus hepatitis B y a la vez virus hepatitis B. ¿Y qué es superinfección? Cuando primero el paciente ya tenía hepatitis B, piña, ¿no? Ya han transfundido sangre de un paciente con virus hepatitis B. Tienes hepatitis B. 2 años después, le transfunden otra vez sangre, ya también el virus hepatitis B. Eso es superinfección. ¿Ya? Para virus hepatitis B, solo apréndanse que es un virus dependiente y que hay 2 tipos de infección: coinfección y superinfección. Coinfección cuando se contagia al mismo tiempo y superinfección cuando ya tenía el virus y después te contagias de virus hepatitis B. ¿Produce hepatitis crónica? Sí. ¿Produce cirrosis? Sí. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Las propias de cirrosis. ¿Ya ven? Facilito es gastro, ¿no? Hepatitis D, hepatitis C. Hepatitis C. Solo apréndanse todo lo que saben de hepatitis A. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en hepatitis C? Que más frecuentemente da en mujeres gestantes. Fecal oral, exactamente igual. Fecal oral es agudo, no produce hepatitis crónica, no produce cirrosis, se cura, pero lo bueno es que no existen, pero bueno, eso todavía pensamos, pero parece que sí hay. Es propio de México, hay más en la India, en Asia, en África, no hay mucho acá en Perú. ¿Ya? Y ahí están todos los demás virus. Todos estos producen hepatitis. La diferencia es que los otros son hepatotropos, tienen predilección. ¿Ya? En resumen, ahorita vamos a hablar de hepatitis B, que es el más importante. No el más importante, es el más difícil de aprender. A ver, menciónenme, chicos, ¿cuáles son los virus RNA? Todos menos la B. Fácil, ¿no? ¿Y cuál es el virus DNA? La B, es el único. Menciónenme cuáles son los que producen cirrosis. La B, la C y la D. ¿Cuáles son los que no producen cirrosis? La A y la E. ¿Cuáles son los que producen solamente hepatitis aguda? La A y la E. ¿Cuáles son los que producen hepatopatía crónica? La B, la C y la D. Fácil, ¿no? ¿Cuáles son los que se contagian vía fecal oral? La A y la E. O sea, la E es prácticamente lo mismo que la A. Y estos tres producen prácticamente de la misma forma. ¿Ya? ¿Y cuál es el único DNA? El virus hepatitis B. ¿Cuál es el único que no tiene cura? La B. La B. Es el único que no tiene cura. ¿Ya? Ahora hablemos, antes me estaba olvidando. ¿Cuál es el método diagnóstico de virus hepatitis A? Eso también es importante, sobre todo para que ustedes hagan el diagnóstico. A ver, te llega un paciente de 10 años que está histérico y tú ves una infección de gente elevada. ¿Cómo haces el
diagnóstico de virus hepatitis A. ¿Qué examen le vas a pedir a la paciente o al niño? ¿Qué examen quieren, chicos? ¿Qué dice ahí? Van a escribir así. Inmunoglobulina. Hay dos tipos, ¿no? T y E, básicamente los dos. Esto te indica agudo y esto te indica crónico. Por ejemplo, en el COVID, cuando te salía inmunoglobulina M, ¿qué significaba? Que tenías la infección en ese momento y que eras altamente contagioso y que tenías que aislarlo. Y si salía inmunoglobulina G, que ya tuviste, tus defensas están activas y que ya estás saliendo del cuadro. Es exactamente igual en hepatitis A. ¿Ya? Si a ustedes les hacemos el examen a todos ustedes, muy probablemente un 50, 60 o 70% tiene esto. ¿Indica que tienen ahorita la hepatitis A? No. Si a alguno de ustedes les hago este examen, o a todos, y si alguno sale con esto, significa que se ha contagiado. De repente se da un HSH, ¿no? ¿Qué era HSH? Preguntaría, ¿no? Entonces, tienes un paciente con TGO, digamos en 900, TGP 900, y tiene este positivo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene el paciente? Tiene virus hepatitis A. ¿Ya? O sea, en resumen, si alguno de ustedes, o no, ustedes no digamos, un paciente llega que ha viajado a la selva y vuelve después y se torna histérico y tiene este resultado y sale este resultado positivo, ¿cuál es la posible causa de su ictericia? Hepatitis A. O sea, no puede estar tranquilizando al paciente, diciéndole, es probable que te hayas puesto así histérico por tu hepatitis A. Tal vez no tengas hepatitis B, pero igual hay que descartar. ¿Ya? ¿Está claro? Si es un niño de 10 años y la mamá viene desesperada y sale sus resultados, ¿qué le vas a decir a la mamá? ¿Sabe qué, señora? Su hijo se ha infectado de virus hepatitis B A. Y cuando el paciente está histérico, generalmente ya está fuera de la fase clínica. El paciente ya está bien, ya no tiene dolor, ya no tiene todos los síntomas que tenía. Cuando está histérico ya está solamente amarillito. Tranquilizar a la mamá y decirle, ya está saliendo del cuadro. Solo hay que esperar unas 2 a 3 semanas y se va a ir normalizando el color de los ojos. No se preocupe, solo es hepatitis A. Esto no va a producir cirrosis, no va a producir enfermedad crónica. No le va a producir ninguna secuela. Esto es lo único que ustedes tienen que explicarle a la mamá. Porque la mamá viene, desespera y dice, y lee en internet, ¿no? Hepatitis produce cirrosis. Yo he leído que produce cirrosis, doctor. ¿A qué edad a mi hijo le va a dar la cirrosis? ¿No? Tienes que explicarle que no le va a dar. ¿Ya? Entonces, como les repito, cuando tengan sospechas de hepatitis A, piden inmunoglobulina G e inmunoglobulina G. ¿Ya? Estos se llaman anticuerpos. ¿Ya? Entonces estamos hablando ya de la palabra anticuerpos y antígenos. ¿Quién me dice? Más un punto al segundo examen. Tal vez no significa mucho, ¿no? Más un punto al segundo examen. ¿Quién me dice qué es un antígeno? Que levante la mano. Por más que se confundan. Bueno, pero si me dicen bien, obviamente, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve? ¿Quién levanta la mano? A ver, doctora, ¿qué es antígeno? Son las sustancias que producen después que ha habido ya la presentación de Pues por ahí, pero no sé. ahí no se me olvida. Es lo que se encuentra en la superficie del virus y eso va a hacer que la célula lo reconozca y recién se fabriquen los anticuerpos. Estás por ahí, pero específicamente antígeno, no relacionado a la hepatitis B, sino antígeno. ¿Qué es antígeno? Es algo extraño que entra al cuerpo, al organismo. Una palabra de más dijiste. ¿Otro? Es que ya dijo extraño, vamos a anotar para que sean testigos. Extraño. O sea, fuera del cuerpo. ¿Quién se anima? Cuerpo extraño. Cuerpo extraño, no es en el software.
Otro. ¿Cómo? ¿Cómo ver otra vez? Ajeno, no, ajeno es lo mismo que extraño. ¿Quién dice? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Nadie? Anote. Antígeno es toda sustancia, lo que ustedes quieran, lo que han dicho, componente, lo que ustedes quieran, no utilizo esta palabra por si acaso, que estimula la producción de anticuerpos. Puede ser algo del propio cuerpo o puede ser de acá afuera. Ejemplo, una bacteria, ¿se acuerdan las bacterias que tienen en la pared celular? Los lipopolisacáridos, ¿no? Es un componente de la pared celular. Esto, cuando el cuerpo reconoce esto, inmediatamente estimula que se produzcan anticuerpos. Entonces es un antígeno, porque estimula la producción de anticuerpos. ¿Esto es externo? ¿Es extraño? Sí, sí es extraño. ¿Se acuerdan cuando les expliqué de Helicobacter pylori? ¿Qué tenían los glóbulos rojos? ¿Por qué tenemos grupos sanguíneos A positivo, o tipo AB? Porque el glóbulo rojo tiene antígenos. Y a veces el cuerpo por error produce anticuerpos contra esos antígenos. ¿Ustedes saben lo que es artritis reumatoidea? ¿Qué es artritis reumatoidea? Una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune, o sea, el cuerpo produce inmunidad contra sí mismo. Tienes acá las articulaciones, tienes acá un huesito y tienes acá el cartílago. Lamentablemente el cuerpo reconoce a los condrocitos como antígenos. ¿Y qué hace? Produce anticuerpos que destruyen a estos condrocitos. Entonces, ¿esto es extraño al cuerpo o es interno? Es propio. Es antígeno, es toda sustancia que estimula la producción de anticuerpos. Que puede ser extraño al cuerpo, o sea, fuera del cuerpo, o puede ser que esté dentro del propio cuerpo. ¿Y qué se le da a un paciente que tiene enfermedad autoinmune? Inmunosupresores, por ejemplo, los corticoides. ¿Para qué? Para disminuir la producción de los anticuerpos. Y así estos pacientes no sean más lastimados, no sean más dañados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico sobre los antígenos? Para hablar justamente de hepatitis B. Es un poquito complicado hacer el diagnóstico de hepatitis B. Miren, les pongo esta diapositiva. Este es un perfil de virus hepatitis B. A ver, ¿me pueden decir si el paciente tiene virus hepatitis B? Si el paciente se ha infectado recientemente, si el paciente tiene la vacuna, si sus virus están replicándose, ahí dice todo eso. Sí, sí es positivo. Por los antígenos positivos. ¿Está en proceso infeccioso o no está en proceso infeccioso? A ver, primero. Acá qué dicen, hepatitis B, antígeno de superficie. ¿Ya? Y acá que dice, hepatitis B, anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y acá hay otro que dice, hepatitis anticuerpo core. Anticuerpo core, inmunoglobulina M, antígeno E, anticuerpo contra el antígeno E. ¿Aguda o crónica? Aguda, ya. Está replicando. ¿Cómo se está replicando? Por el antígeno. Por el Por el antígeno, ¿Sabes qué es replicante? Ya
sabe. Ay, Patricito, la verdad. No se lo sé decir. Este es el virus hepatitis B. Y aquí está su material genético, que es el DNA. ¿Ya? Es una esfera prácticamente, y ahí tiene unas proteínas. Generalmente los antígenos, en la mayoría de casos, son proteínas. ¿Ya? Está lleno de proteínas, de estas proteínas. Cuando el virus entra dentro del cuerpo, reconoce a este como antígeno. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Está en la superficie o está en la parte interna? ¿Cómo creen que se llama ese antígeno? Antígeno de superficie, fácil, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar? El anticuerpo contra ese antígeno. Obvio. Anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Se dan cuenta que es fácil, Gastro? Antígeno de superficie y anticuerpo contra el antígeno de superficie. Cuando a ustedes les vacunan, les dicen, ¿saben qué? Te vamos a proteger contra el virus hepatitis B, y para que no te dé la infección, te vamos a poner el virus hepatitis B. ¿Ustedes saben cómo funciona la vacuna? ¿Cómo funciona una infección? ¿Cómo es la fisiopatología de la infección? De la producción de anticuerpos. ¿Se acuerdan? Han hecho creo en biología, pero si no me acuerdo si hace. ¿Saben ustedes, no? Entra una bacteria. ¿Quiénes llegan primero como defensa? Los neutrófilos, ¿no? Y luego pasa una serie de información, los linfocitos, bla, 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 y llegan los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos. ¿Se acuerdan, no? Las células plasmáticas, toda esa vaina. ¿Cuánto tiempo creen que tome esto al cuerpo para que se produzcan los anticuerpos? ¿Será inmediato? ¿Se acuerdan? ¿Es rapidito, al día siguiente nomás? Demora, ¿no? Hasta que se replique todo lo demás. Entonces, ¿qué es la vacuna? La vacuna es que yo ponga una sustancia que haga que se produzca casi inmediatamente el anticuerpo. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes les han puesto la vacuna o cuando les pongan la vacuna, en la jeringa, lamentablemente es doloroso, ¿qué viene? Viene el antígeno de superficie. Solamente viene el antígeno de superficie. Pero qué loco sería que te pongan todo, ¿no? ¿Sabes qué? Te vamos a poner el DNA del virus. ¿Qué te parece? ¿Cuánto hay de verdad, no? Depende, porque ahí termina prácticamente mi vida de repente. Entonces, solamente te ponen el antígeno de superficie. ¿Qué hace el cuerpo? Reconoce a este como un virus y va a producir anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, si tú, teniendo los anticuerpos, te infectas por el virus, como ya tienes suficientes anticuerpos, van a ir y van a liquidar al virus. Y no le van a dar chance de que se replique. Entonces va a curar. ¿Se entiende? Pero si tú no tienes la vacuna, va a tener que pasar todo este procedimiento y hasta eso el virus ya se va a replicar. Y cuando salgan los anticuerpos ya están en tu hepatocito. Ya no se puede hacer nada. Por eso dicen, creo que me he infectado, voy a vacunarme. No sirve eso. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al anticuerpo y el antígeno de superficie. ¿Listo? Cuando está vacunado, obviamente no hay el antígeno de superficie, porque está eliminado, lo ha eliminado. Luego acá tenemos otra superficie que es la capa core, digamos así, y acá ya también está el antígeno core. ¿Cómo se va a llamar el anticuerpo contra ese antígeno core? Anticuerpo contra el antígeno core, obviamente, ¿no? Esto, lamentablemente, no se puede dosar en sangre. O sea, en laboratorio no se ve. Solamente se ve el anticuerpo anticore, le dicen más. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes en tu sangre, en tu laboratorio, anticore, y el antígeno de superficie, te está indicando que tienes el virus hepatitis B.
solamente sirven para esos dos. Perdón, el antígeno de superficie y el virus o el anticore, la presencia de cualquiera de estos dos o de los dos te dice que tienes el virus. O sea, ya piña, como quien dice. Ya tienes la infección. No hay nada que hacer. De repente no te va a producir cirrosis, pero ya tienes la infección. Siempre lo vas a tener. ¿Ya? Para eso nomás sirve esto. ¿Ya? ¿Qué más había otro? El antígeno E, ¿no? El antígeno E te indica que hay replicación. O sea, el virus se está replicando, se está dividiendo, se está multiplicando. Solo eso te dice eso. ¿Ya? Y el anticuerpo contra el antígeno E te dice que la replicación está controlada. Simple, ¿no? Fácil. Con esa explicación, a ver. Y antes, en el anticore se ven dos tipos: inmunoglobulina G, inmunoglobulina G. ¿Qué te indica la inmunoglobulina M? Aguda. ¿Y la inmunoglobulina G? Crónica. Es el paciente. Ahora sí, con más. Para todos, a ver. Primero, tú quieres saber si tienes una infección. ¿Qué te vas a fijar? Te fijas el antígeno de superficie. Positivo. Lamentablemente tienes. Quieres comprobar, te fijas, el anticore también es positivo. Alguien dirá, no, pero si el antígeno me va a decir que tiene la infección, ¿para qué ya le pido el anticore? ¿Para qué ya le voy a hacer gastar? ¿Por qué? No. Puede ser para eso, pero básicamente es por el periodo de ventana. ¿Saben qué es el periodo de ventana? ¿Saben del VIH, no? Sí. Cuando te infectas, de repente te hacen el examen de sangre en el periodo de ventana. Quiere decir que sale negativo, pero sin embargo sí tienes el virus. ¿Cómo es el periodo de ventana? Te infectas, el paciente se infecta con el virus y el antígeno de superficie poco a poco va subiendo. Se van produciendo los anticuerpos con el antígeno de superficie. En el laboratorio todavía no se puede dosar. Lo que se ve es que el antígeno de superficie disminuye hasta casi desaparecer. Y laboratorialmente recién se puede identificar el anticuerpo contra el antígeno de superficie después de un tiempo. Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Periodo de ventana es este periodo. Esa es la ventana. El paciente se hace el examen justo acá y dice, uff, me salvé. ¿Pero tiene o no tiene el virus? Sí tiene el virus. El anticore se produce acá. Para eso sirve el anticore. Casi siempre en las pruebas rápidas lo que se dosa es el antígeno de superficie. Pero si tú tienes la duda, tienes que pedir también el anticore. Por eso se piden los dos. Como les dije, este y este indica únicamente que hay infección. Solo para eso sirve. Y este obviamente para ver si agudo crónico. Y este que se ha curado. Porque cuando aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ya no hay antígenos de superficie. O sea, ya no hay virus en la sangre. Está controlado. ¿Ya? Esto es entre comillas curado, porque no se cura, les acabo de decir. ¿Ya? Entonces veamos acá. Está curado, se ha controlado el virus. ¿Cuánto está el anticuerpo contra el antígeno de superficie? 0. ¿Está curado? ¿Está controlado? No. ¿Cómo está la replicación? Está en proceso, está replicándose, es altamente contagioso ese paciente. ¿Ya? Pues ahora, con eso yo creo que va a ser mucho más fácil que entiendan las diapositivas. Porque también las diapositivas están fáciles de hechas. Es parecido a una palta, donde la cascarita es la superficie y la pepita es donde está el DNA. ¿Ese será un virus hepatitis B? ¿Este será un virus hepatitis B? No, ¿Por tiene qué no? ARN. Por el material Porque no genético. tiene, Ese es un ajá, RNA. no tiene ADN. Y el hepatitis B es DNA.
Ay, sí, sí. la capa superficial, aquí está el antígeno, aquí está el antígeno de superficie. Estos son los antígenos de superficie. ¿Ah? Esto de acá da lugar al antígeno de superficie. Y lo dentro es anticuerpo. O sea, para que no, ahí está el concepto de antígeno. Para que no tengan tanto en resumen. Ese es el resumen. Antígeno de superficie, infección. Solo te indica eso. Anticuerpo contra el antígeno de superficie, cura. También le dicen portador. ¿Ya? Antígeno core, no se dosa en sangre. El anticuerpo contra el antígeno core te dice si hubo infección, si sale inmunoglobulina G, y te dice si hay infección, si sale inmunoglobulina E. ¿Ya? Infección aguda, infección crónica. Antígeno E, replicación activa. Anticuerpo contra el antígeno E, control de replicación. Y el DNA, obviamente, replicación activa propia. A ver, ahí, ¿quién me puede decir qué es lo que tiene el paciente? Es lo que hemos visto, ¿no? Ahí, ¿qué me dicen ahí? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué tiene el paciente? Primero, ¿tiene o tuvo la infección? ¿Qué se tiene que fijar para ver si tiene o no tuvo la infección? A ver, les pongo esto. Primero les pregunto, ¿tiene o no tuvo la infección? ¿Está vacunado? ¿Pero por qué el anticuerpo está positivo? Porque está vacunado. Pues la pregunta es, ¿tuvo, tiene o tuvo? No tuvo la infección. Les acabo de decir que para ver si tiene o tuvo o ha tenido, no sé, se fijen el antígeno superficial. ¿Qué es? Negativo. Es negativo. El anticuerpo total, ¿qué es? Negativo. Si los dos están negativos es porque nunca ha tenido. ¿Y por qué tiene el anticuerpo positivo? Porque le han inyectado y esa inyección le han inyectado. Ay, te he dicho. Yo dije vacuna. Sí está vacunado. Yo dije vacuna. Yo también dije que está vacunado. O sea, que el paciente Ya, ya. No, chaparrita, sí. O sea, si le llega un paciente así con esto, ¿qué le van a decir al paciente? Señora, ¿sabes qué? Tienes hepatitis C. Pero a mí me han dicho que sale negativo, no, tienes hepatitis C. Así, si quieres, le llamamos al doctor para que le preguntes. ¿Ya? Esto significa vacunado. No voy a decir que se hagan el examen, salga así y usted diga desesperado usted. Se vayan al infectólogo, pónganme tratamiento, no importa que no funcione igual, pónganme. No se olviden. O sea, si a ustedes se les hace el examen, si se han puesto la vacuna, tiene que tener un valor mayor de 1000, incluso antes. Acá dice que tiene la vacuna, pero este valor no es protector. ¿Recuerdan cuando les han puesto la vacuna? Les han dicho, primer mes, después de cuánto tiempo se pone el segundo? Un mes. Después de un mes, después de 6 meses. ¿Se han hecho poner todas las vacunas? Desde mes en ¿Se han mes. hecho poner completo? No creo. ¿Eh? Cuando se hagan alguna vez el examen, si está menos de 1000, hay que poner un refuerzo. Tampoco no me acuerdo. O sea, hay que poner más antígenos para que el cuerpo produzca más antígenos. En el examen les puedo poner un casito así, ¿ah? Sí, No, así les pongo, gente, chapada. Porque es lo que ustedes deben saber. sí, sí. O sea, toda la explicación es para que simplemente ustedes sepan interpretar esto. ¿Ya? A ver, ahí, ¿qué es? Vacuna. Vacunado, ¿no? ¿No es el mismo? Ah, no. Eso tienen que saber, chicos, ¿ya? Para que cuando se hagan el examen, vean ese resultado y se sientan tranquilos en vez de preocuparse. No vayan desesperados, vayan a la casa. Mamá, ya no quiero hacer medicina porque me viene infectado. Es otra. Ahí, a ver, Superficie, anticuerpo. no, ese ya no, porque es un virus mutante. Son virus que se producen defensas, o sea, no producen, les dije, ¿no? La mayoría produce hepatitis subclínica que después termina en infección crónica. ¿Qué signo es? ¿Ya? Y el que puede curarse es entre comillas, por si acaso. No se cura, se controla. ¿Ya? La mayoría son subclínicas, el paciente no se da cuenta. Ya cuando les hacen un examen,
por cualquier circunstancia, ahí recién se da cuenta que el paciente o que tiene hepatitis. El tratamiento ya es otra cosa que no viene a caso. Chicos, 5